permitido más o menos identificar qué es lo importante que ustedes puedan rescatar de Kraepelin para poder responder a las preguntas que se le vaya a hacer, ¿no? Esto de los criterios, de poder identificar los criterios y que en cada... Que a pesar de no dar respuesta desde el padecimiento que Kraepelin propone, de los 3 tipos de padecimiento que Kraepelin propone, sí poder saber que nunca se escapan del espectro de estos 3 criterios que él demarca. No es muy complejo, lo importante de eso es recordar lo de los criterios, realmente. Después todo lo demás suma puntos, pero los criterios tienen que estar, sí o sí, clave. Bien, ya el bot arrancó, así que sigamos. Bueno, para terminar un poquito con lo que es paranoia, decíamos que, bueno, lo fundamental de esta patología para Kraepelin es el sistema del delirio que se arma. Entonces va a ubicar desde el criterio psicopatológico descriptivo los síntomas fundamentales y accesorios. El síntoma fundamental justamente es la interpretación delirante. Entonces lo que va a decir es que hay como síntoma fundamental una afectación de la esfera del juicio. Entonces, paranoia, esfera afectada, juicio. Interpretación delirante. Eso es lo que ustedes tienen que tener en mente. Es una interpretación delirante, la define como un razonamiento falso, un razonamiento que está falseado, pero que es a partir de una percepción real. O sea, no hay una alteración en la percepción, lo que hay es una alteración en el juicio que se le hace, en el sentido que se le da. Entonces, el sujeto, la persona va a relacionar todo lo que percibe consigo mismo. Esa es la autorreferencia. Entonces, y estas interpretaciones, acuérdense que tienen certeza de significación personal, son inamovibles. O sea, por más de que le muestre que está equivocado de todas las formas posibles, son inamovibles esas certezas. Porque a partir de todo lo que percibe es que interpreta falseadamente esa interpretación delirante. Bueno, acuérdense de esto de la autorreferencia, que después es interesante que lo linkeen con lo que dice Freud acerca del narcisismo que se juega en la paranoia. Bueno, no solo estas interpretaciones, esta afectación de la esfera del juicio no solo afecta a la percepción, sino también a la memoria. Entonces, lo que va a decir es que hay ilusiones de memoria dentro de las interpretaciones delirantes. Las ilusiones de memoria son aquellas interpretaciones delirantes que se basan en los recuerdos, o sea, que cosas que él ya percibió antes, pero que en su momento no sabía qué era lo que significaban y que ahora sí sabe qué es lo que significan y que le conciernen a algo que él ya había vivido antes, o sea, un recuerdo, que recién ahora se da cuenta que significaba algo y que le concierne a él. Entonces, recuerden que se diferencian distintos delirios como el persecutorio, de celos, erotómano y de querulancia o de reivindicación. Esta diferenciación de los delirios está muy bien explicada en los teóricos. Sí. De Julieta Batista ya le da mucho cuerpo a todo esto que se los recomiendo muchísimo. Pero para que lo sepan es lo que habíamos dicho antes. En el persecutorio el sujeto siente que lo están persiguiendo, que hay gente detrás de él, que lo están espiando. De celos, que es justamente que piensa que la pareja lo está haciendo infiel. Algo que me acuerdo que dijo Julieta cuando nos dijo esto es que el paranoico celoso va a seguir buscando al amante de su pareja aun cuando abra las puertas y encuentre un tipo metido adentro. O sea, aun cuando efectivamente su pareja lo esté engañando, el paranoico celoso va a seguir buscando al infiel, digamos, a la persona con quien la está siendo infiel su pareja. Su misterioso alguien, básicamente. Claro. Sí, se va como buscando paralelismo con la actualidad, el misterioso alguien que nunca necesariamente existió. Claro, porque acuérdense qué hay acá en la interpretación delirante: certeza de significación personal. Y todo alude al sujeto.
Siempre fíjense que son sujetos que se ponen en el centro. Eso también está bueno que lo puedan ver, por ejemplo, en una viñeta clínica. O sea, para que puedan empezar a diferenciar un poquito como lo que puede ser, que vamos a ver más adelante, un delirio dentro de la neurosis, que es distinto un delirio dentro de la psicosis. Bueno, eso lo vamos a determinar bien mañana. Sí, después lo determinamos bien, pero bueno, para que empiecen a ver esto, que bueno, una gran autorreferencia en el delirio, puede ser que se siente perseguido, que su pareja le está siendo infiel, o que siente que el erotómano, justamente que una persona famosa le envía señales amorosas a través de entrevistas y cosas así, y que ha habido casos de gente que se presenta justamente como a conocer a un famoso, como diciéndole eso es el amor de toda mi vida, y el famoso o la persona famosa ni lo conoce, y ahí es cuando estalla una hecatombe de cosas en esa persona, como cuando se le rompe un poquito esa ilusión que tenía. Y de querulancia y reivindicación, como el ejemplo que traía Feli, que está muy bueno, justamente que siente que tiene que luchar contra una injusticia y que, como tiene la razón, va a ir hasta las últimas consecuencias para justificar su punto de vista, para ganar, por así decir, el juicio que tanto esperaba, que por ahí es una cosa minúscula, pero para esa persona es como el partido más importante. Eso es la característica del delirio en la paranoia de querulancia. O sea, es por la certeza de significación personal, por la certeza inamovible de que tiene razón y que tiene que pelear por sus derechos y no se va a mover ni un centímetro de ahí. Eso es lo más importante. Va a estar fijado de por vida. Pero bueno, se pudo más o menos comprender esa diferencia y por ahí qué cosas tendrían que tener en cuenta para identificarlo si de repente en el caso que se le vaya a presentar, que no va a ser el mismo que el del primer parcial, a menos que hayan dicho lo contrario. Por lo general no suele ser el mismo, pero en realidad este tipo de ejemplos que uno puede decir, che, bueno, pero son ejemplos bastante cotidianos o vulgares, pueden llegar a servir mucho para cuando vean el caso clínico decir, che, me hace ruido esto que dijo el paciente acá. Ah, lo remarco y digo, ¿con qué lo puedo asociar? Ah, mirá, Kraepelin dijo algo del criterio evolutivo. Ah, bueno, se puede asociar. Relean muchas veces sus respuestas. No se queden solamente con lo primero que escribieron, porque muchas veces lo primero que escribimos no es que esté mal, está desordenado. Bien. Sí, fundamental. Y hablando de orden. Perdón. También relean mucho el caso. O sea, la viñeta clínica entiendo que se la dan el día anterior, mínimo 10 veces la tienen que leer. O sea, sepan de pe a pa qué es lo que pasa ahí, porque a partir de ahí ustedes van a poder empezar a ver, bueno, esto se relaciona con esto, y así ustedes tienen que tenerlo bien aceptado al caso. Sí. Algo que mi docente nos había recomendado antes del examen es que en el caso clínico, cuando lo vayamos leyendo, que creo que se lo dan un día antes o unas horas antes, cuando lo leen, remárquenlo. Remarquen las palabras claves. O sea, ya gánenle de mano, así no pierdan tiempo en el examen. Ustedes en el examen se le entrega el caso clínico justamente para que no tengan que perder tiempo en eso, en el examen. Si no, van a estar una hora dedicándole a eso, porque no todas las preguntas que vayan a surgir, que como tuvieron los que ya lo intentaron rendir en la primera instancia, todas van a estar en relación al caso. Todas. Entonces, sépanse bien ese caso para no tener que ir constantemente al caso para decir, mira, lo vuelvo a leer, a ver qué me quedó por fuera, qué me quedó por ver de escribir, no encontré un síntoma fundamental clave por ahí para esto. No, remárquense en el caso y según su intuición teórica, chicos. O sea, ustedes ya como estábamos hablando creo que no está... sí, con Nahuel, que decía que ya lo teórico lo tenía, que lo había recontraleído.
Bueno, ya ustedes lo teórico lo van a tener, porque ya van a ir estudiados al examen. Intenten reforzar eso con conocer el caso. Sí. Bueno, Pasamos a pasamos psicosis a psicosis maníaco-depresiva. y después a Aurelia. Dale. Dale. Eh, Bueno, sí. sí. No, como quieras. Yo porque lo tengo como medio como resumidito rápido porque siento que no es que la menos importante, pero por ahí la que Es la menos importante. es la menos importante. Pero nada, o sea, hay que No, verla. Es interesante en no realidad. es la menos importante porque, porque Kreperin no le haya dado mucha importancia, sino que es por ahí la que menos focalización se le da, porque en los criterios es la que más difícil es de identificar en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque Kraepelin, cuando propone la psicosis maníaco-depresiva, hoy en día conocida dentro de la psiquiatría como el trastorno bipolar, o sea, habiendo pasado ya muchos años de revisión de eso y habiéndolo desglosado, primero y principal, la causa siempre va a ser, desde el criterio teológico, endógena, ¿sí? Esto va a ser una enfermedad, o sea, Krepenin la va a definir como una enfermedad crónica que evoluciona por accesos o fases, por momentos, que pueden llegar a ser parecidos o diferentes o a menudo opuestos entre los diferentes síntomas que vayan apareciendo, pero que entre los cuales existe un periodo libre de síntomas, con conservación de la personalidad. O sea, se conserva la personalidad acá. Para esto va a revisar nuevamente los fenómenos fundamentales que presentan en la demencia y va a decir, bueno, mira, acá hay algunos puntos en particular, ciertos rasgos fundamentales comunes que se presentan, pero sin la modificación de la personalidad. Entre ellas está la perturbación del humor, de la ideación y de la voluntad. ¿Sí? Dichas perturbaciones siempre van a presentar particularidades que van a permitir que la separa en dos polos, ¿no? Uno maníaco y uno depresivo. Aunque pueda haber formas mixtas y unipolares, es decir, de uno solo de los dos polos. Claro. Bien. El acceso maníaco, ¿sí? Se va a caracterizar por la fuga de ideas. Esto que llamamos ideación. Cuando hablamos de fuga de ideas, imagínense que todo lo que de alguna manera estamos pensando, todas estas soluciones, todo esto que hay problemáticas y las resolvemos rápido, fugas, como que no hay un freno, nos referimos a que estas ideas escapan. Y dentro del maníaco no hay un limitador de esas ideas. Pasa mucho que en la fuga de ideas del acceso más maníaco, lo que podemos ver es que no hay conclusión dentro de la idea, de la ideación. No se cierra nada, es como, y esto, y aquello, como que una concatenación de ideas que no van a ningún lado, pero que no tienen un limitador. Otra caracterización del acceso maníaco es el humor alegre, esta afectividad por ahí excesiva, no falsa, no es que uno lo asocia por ahí dicho burdamente, a la falsedad, al careteo de, es alegre, pero no. Hay una afectividad sobreexageradísima de ese humor alegre. Y la necesidad imperiosa de actividad. Es decir, hay también una sobredeterminación de la voluntad del sujeto. Claro. En cambio, ¿sí? Para la parte del acceso melancólico, lo hace por la inhibición o la dificultad para pensar en cuanto a lo que es la ideación, ¿no? Hay una negación absurda e imposibilidad de decir, yo no puedo, no quiero, no sé cómo, es imposible para mí. Hay todo lo opuesto. Lo otro es una fuga, esto es una... imagínenselo como a esto de la ideación, como una presa, ¿no? La presa normalmente va lanzando agua para regular la salida de los arroyos y que no inunden todo el sector, pero cuando esa regularidad no está, puede aparecerse con que se cerró la presa, entonces se seca el río, entonces no hay idea, o
se rompe la presa y empieza a salir mucha agua y se desborda absolutamente todo y chau. Claro. Esa es la parte, la diferencia entre la ideación entre el acceso maníaco y el acceso melancólico o depresivo. Claro. Con el humor vemos esta constancia dentro de la tristeza o de lo angustioso, en todo lo que se vaya a intentar proponer hacer, y en lo que es la voluntad hay también una inhibición para actuar, ¿no? Por eso, qué sé yo, no salir de la cama, ¿no? O tardar 2 horas en salir de la cama. Bueno, No eso es... bañarse, o sea, sí. ¿Eh? No bañarse tampoco. O sea, Claro, sí, sí, estamos sí. hablando en una depresión total, planchado, planchado, y capaz ayer estaba pum para arriba. Sí, 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 totalmente. O sea, Ahora vamos un poco más a lo teórico. Cuando hablamos de fuga de ideas, nos estamos refiriendo a un trastorno del curso de pensamiento caracterizado por la aceleración de los contenidos mentales, con una dificultad para su fijación, ¿sí? Cambios temáticos bruscos y pérdida de la idea directa, de la idea directriz. Es decir, hay una especie de disociación de esa idea directriz. Cuando hablamos de idea directriz, nos referimos a que haya una dirección dentro de la idea, ¿no? Un inicio, una causa, y un fin. claro. Para lo que es la inhibición del pensamiento, en el acceso depresivo, el pensamiento se detiene o se enlentece. No es una cuestión tan fija de se frena, no pensás. No, hay un enlentecimiento de ese pensamiento. Las ideas cuestan en formularse, cuesta en formularse y no disponen de esa voluntad de pensamiento para poder hacerlo. Por otro lado, el contenido del pensamiento, en el polo depresivo, estos contenidos de pensamiento suelen ser de inferioridad, ¿no? De ruina personal y de acusación. ¿No? Muy parecido a lo que, por ejemplo, vemos con melancolía en los textos de psicoanálisis de Freud, ¿no? Esto de que de repente la persona, al estar en ese estado, bueno, todo está mal, ¿no? Hay una cuestión de sentirse inferior, de que haya una ruina personal, todo lo que yo hago está mal, todo lo que soy está mal, y me acuso de absolutamente todo lo que ocurre. Esto ténganlo en cuenta porque por ahí si en el caso clínico que les toca, ustedes pueden utilizar lo maníaco depresivo de Kreperin, utilícenlo a pesar de no ser justamente una de las que más se focaliza. No está mal. Sí, yo nomás para agregar algo que estaría bueno es si ustedes tienen la duda de, bueno, si estoy ante una psicosis maníaco-depresiva o una demencia precoz, ahí acuérdense de los criterios. La psicosis maníaco-depresiva en el criterio teológico se da por accesos o por fases y hay periodos entre medio en que no hay síntomas. Entonces eso es el criterio psicopatológico descriptivo. A veces tiene el polo maníaco muy exaltado, a veces el polo depresivo, va como alternando y en el medio puede no tener síntomas. No hay una Constancia. disgregación de la personalidad, claro, Claro. como en la demencia precoz. O sea, para que ustedes puedan empezar a diferenciar, porque así también eso enriquece su respuesta. Bueno, descarto que es una psicosis maníaco-depresiva porque no hay, por lo menos en la venida presentada, una alteración de los estados. Por ejemplo, ahí encuentro las fallas en la voluntad, las fallas en el juicio, entonces por eso pienso que es una demencia precoz, por ejemplo. No Eso es una justificación totalmente válida. Sí. Justificar desde el no. Desde el no, tal cual. Justificar desde el no en psicopatología 1 Sí, es una buena táctica. claro. O sea, y mismo si ustedes piensan que es algo, piensen, bueno, ¿por qué no podría ser esto? Entonces, a eso también les hace a ustedes, no sé, si ustedes piensan que están ante un delirio, no sé, persecutorio, piensen, bueno, a ver, pero ¿qué de la viñeta podría decirme lo contrario? Y si ustedes no encuentran nada, y bueno, capaz están mejor encaminados, capaz están bien en lo que están pensando, pero si hay algo que tienen dudas, y también lo pueden poner. También es válido poner una duda. También es válido poner, bueno, yo creo que puede ser esto, por esto, esto y esto, pero lo que no me cierra es esta parte, por ejemplo.
de la presentación. Está bien dejar una duda abierta también, no está mal, sino que ustedes puedan bajar a tierra, en el caso, algo de lo que ustedes estudian, digamos, estos criterios. ¿Se entiende eso? ¿Hay alguna duda con esto antes de que pasemos a Bloiler? Sí, Feli, estaba por decir algo, perdón. No, iba a decir lo mismo, porque recordar que hay una característica importante que viene arraigado con lo que vos decís, Manu, recién, es que esta noción de la locura maníaco-depresiva, la característica puntual es la flexibilidad. Por eso es también tipo como el criterio evolutivo dentro de la descripción de lo maníaco-depresivo está la flexibilidad. Esto que decía Manu, ¿no? Estos accesos que pueden no ser puros, es decir, continuos, constantes, y de que el mismo síntoma se desarrolla durante toda la existencia, sino que también pueden ser mixtos o transitorios. Entonces, eso se ve en que hay una flexibilidad dentro de lo que es las formas de reconocer a la ay Dios, maníaco depresivo. Se me había ido. Me como, me agarró el polo. Otra forma de reconocer, esto también está bueno, otra forma de reconocer si hay una modificación en la esfera de la voluntad es también incluso en el área del lenguaje, donde puede haber un flujo verbal desbordado, si hablamos de la esfera maníaca, digo, del polo maníaco, o también enlentecimiento dentro del lenguaje, o mutismo en lo depresivo. Porque cuando hablamos de voluntad, por ahí lo asociamos mucho solamente al accionar, pero también el lenguaje es parte del accionar, ¿no? Poder posicionarse, ¿no? Poder posicionarse también es una forma de voluntad. Entonces, el lenguaje entraría dentro también de la esfera de voluntad por si lo llegan a encontrar dentro del caso clínico que les toque. Bueno, si hay alguna duda con este paradigma, con las enfermedades que delimita Kraepelin, que después retoman los otros autores, si hay alguna pregunta, o algún ejemplo que quieran traer, que les tenga alguna duda, no sé. Si no, podríamos seguir con Broiler y ya terminar por hoy. Y después mañana nos encontramos de nuevo. Bien, mañana lo que vamos a hacer es a las 11 del mediodía teníamos pensado hacer el segundo repaso de psicopata tomando TP4 y TP5. ¿Les parece bien ese horario? Porque queremos ver también eso. A mí al final, yo tenía una reunión más temprano, pero se me corrió a las 6 de la tarde. No sé cómo también son tus horarios, Manu, por las dudas, pero si les parece bien, levanten el dedito. Sí, tipo 11 pueden. Así nos liberamos todos también, más temprano. Sí, pueden también estudiar. Sí. Sí, y mismo también, o sea, el grupo de WhatsApp, si están todos, todas, ahí también pueden mandar dudas. Nosotros, cuando podamos, le vamos a contestar. O bueno, si ustedes también quieren empezar como a dialogar entre ustedes, también propicio ese espacio. Perdón, no escuché. Sobre mañana decían, TP4 y 5. Sí, mañana TP4 y 5. También eso, si tienen dudas sobre eso, vayan poniéndola en el grupo hoy y así nosotros mañana sabemos para dónde disparamos. Estaría bueno. Y tengo un par de preguntas también sobre respecto al al TP3 y TP4. Como por ejemplo, y ya les hago un spoiler, de como para que ya vayan pensando cómo pueden llegar a hacer una pregunta en relación al TP4 y TP5, donde también se ve inhibición síntoma de angustia. Por ejemplo, el caso clínico presenta un malestar que se localiza especialmente en una parte del cuerpo. ¿Podría argumentarse que se trata de un síntoma de conversión? ¿Por qué? En relación a esto, ¿les parece que este síntoma le traería aparejado algún beneficio al paciente? Cuando hablamos de beneficio, y acá yo sé que me adelanto, pero ya de paso es una pregunta que me gustaría ver en qué plano estamos. Cuando hablamos de beneficio dentro de Freud, en inhibición, síntoma y angustia,
¿Qué hablamos de beneficio? ¿Alguien se anima a decir? De una ganancia Listo. que tiene el yo. Bien. Perfecto. Bien. Listo. Ese es el beneficio secundario, la ganancia del yo. Exactamente. Listo, ya está. Quería ver qué tanto íbamos a tener que focalizar mañana en inhibición de angustia, que es enorme. Sí. Listo, genial. Magnífico. Continuemos. Continuemos. TP3, psicodinamismo y esquizofrenia. Bien. Cuando hablamos de psicodinamismo en psiquiatría clásica, un poco nos estamos refiriendo a este esfuerzo por darle lugar a lo psíquico en la explicación de las enfermedades mentales, ¿no? Frente a un modelo puramente orgánico, que era lo que estábamos viendo con Kraepelin, ¿no? Todo lo etiológico era orgánico. Ahí va a aparecer Breuer, que va a introducir la idea de que en la esquizofrenia, él va a utilizar la esquizofrenia como forma de posicionarse en un paradigma diferente, donde por ahí empieza a incluir ciertas terminologías de psicoanálisis, pero no su etiología. Va a decir que hay fenómenos que no se pueden explicar solo por la degeneración cerebral, sino que también por el funcionamiento psíquico y las reacciones del sujeto. Por eso va a haber 3, por lo menos, críticas a Kraepelin que van a poder rescatar de Breuer, que les va a ayudar por ahí a saber determinar cuál es la diferencia entre los fenómenos y los síntomas primarios y secundarios que va a presentar acá en este TP, ¿no? Kraepelin definía a la demencia precoz como un proceso degenerativo irreversible. Breuer va a decir que esta visión es muy rígida, que no siempre el curso de la enfermedad tiene que ser tan determinante, sino que no todos los casos van a evolucionar a demencia. Claro. Y que habrá cuadros con síntomas variables e incluso con mejorías. O sea, hay una posibilidad de tener este criterio evolutivo imparable que utiliza Kraepelin para identificar, en este caso, por ejemplo, la demencia. Entonces ahí va a proponer justamente la esquizofrenia, que, dato no menor, viste que ustedes saben que estos académicos de antes le encantaba usar palabras griegas para las enfermedades, y esquizofrenia también es una derivación de un determinante griego que es esquizo, división, y no sé pronunciarlo, fren sería mente, ¿no? Habla de una división de la mente. Acá la presenta como en esos conceptos denominativos, para señalar la disociación de las funciones psíquicas como fenómeno fundamental. No sé si querías hacer como un ping-pong, Manu, o... No, o sea, justamente, nomás decir que esto que decía Feli, que por ahí lo que trae Breuer es que viene a romper un poquito la seguridad con la que Kraepelin describía el criterio evolutivo, porque él decía que es un final muy cantado desde el principio. Entonces Breuer va a decir, no, mirá, hay algunas demencias precoz, como la llamaba Kraepelin, que se estancan, otras que retroceden y otras que no llegan a alcanzar el estado puro de la demencia final. Entonces, algo que hace Breuer, que es bastante avanzado para su época, es justamente tener una posición un poco más benigna, un poco más esperanzadora con respecto a la evolución de una psicosis y que puede plantear la posibilidad de recuperación parcial. Porque, bueno, también esto va de la mano con cómo define justamente la esquizofrenia, como decía Feli, esta como característica principal de la disociación que hay, la disociación de la personalidad, de los pensamientos, de la afectividad y de la conducta. Bueno, sí, como que viene a romper con el paradigma anterior porque
se da cuenta de la limitación que tiene en pensar a la causa como exclusivamente orgánica, el paradigma anterior, el de las enfermedades mentales. Acá se va a hablar de una causa un poco más compleja, en realidad. Lo que decían era que en el segundo paradigma había un hiato orgánomo clínico, algo así era, en donde había justamente una imposibilidad de relacionar el síntoma psicológico con la causa orgánica. O sea, no se podía encontrar esa causa orgánica para todas las enfermedades, y es por eso que cae el segundo paradigma y viene Bleuler a introducir justamente el rol de lo psicológico en la causación de las enfermedades mentales, aunque le sigue dando mucha prevalencia y una mayor prevalencia a la causa orgánica cerebral, porque seguimos en un paradigma medio que se sigue pensando eso hoy en día también. Nada, eso. No, sí, sí. Otra cosa también importante para poder empezar a trabajar a Bleuler dentro de lo que es... lo voy a nombrar diferente cada vez que lo diga, porque no me acuerdo bien si era Bleuler o Breulier, pero bueno, Bleuler vamos a decirle. Esto del síntoma primario y síntoma secundario, ¿no? Cuando hablamos de síntoma primario, ¿alguien sabe cómo poder llegar a definirlo dentro de lo que es lo que anuncia Breuler? Puede ser que era como sería como al revés de lo que planteaba Kraepelin, como que los primarios eran los que más se ven, vienen siendo los accesorios, me parece, digo. Claro. Vienen siendo como los accesorios. Los patológicos. Los que tienen directamente un proceso patológico. Por ejemplo. Sí, claro, yo entendía que los primarios eran como los que se ven, los más asequibles, digamos, ahí a la observación. Y los secundarios. O sea, claro, justo en la esquizofrenia, sí, el síntoma primario es la disociación del pensamiento. Pero lo que define un síntoma primario, esto para que lo diferencien de un síntoma fundamental, el síntoma primario es el que se deriva del proceso psicopatológico orgánico. O sea que es un síntoma que se deriva de la lesión orgánica en el cerebro. Eso es lo primario. ¿Entienden? Podríamos refrescar un poquito por qué o cuál es el papel que le da a lo psíquico en la causación antes de pasar a la concepción de los síntomas. Para poder diferenciarlos bien, digo. O sea, él va a decir que hay un proceso orgánico de base, o sea, de base última, hay una lesión cerebral o una intoxicación, puede ser una causa endógena o exógena, pero que hay un proceso mórbido orgánico. Y que ante ese proceso mórbido orgánico, el sujeto o la psicología, el psiquismo del sujeto va a reaccionar. Entonces ahí hay como una causa en dos partes, se podría decir. Y a partir de ahí es que se manifiestan los síntomas, cómo se manifiestan. Entonces... La reacción... ¿Cómo? La reacción a esa lesión, a ese síntoma primario, vendría a ser los síntomas secundarios que vemos. Claro, los síntomas secundarios se derivan de esta segunda parte, de la parte más psicológica de la causa. Donde acá hay que poner a jugar, tienen que poner a jugar ustedes el concepto de reacción y el rol de los psicógenos. O sea, va a decir que muchas veces los síntomas son respuestas psíquicas a situaciones que son algo orgánico, digamos. Entonces va a poner la estructura psicógena de los síntomas, pero que en última instancia se derivan de la causa orgánica, porque son una reacción a esa causa orgánica. Entonces, bueno, como que cada tanto me quedo en blanco, ¿viste? Sí. De ahí ya podemos pasar ahí sí a diferenciar los síntomas. Los síntomas va a conservar esa caracterización que hace Kraepelin de los fundamentales y los accesorios. Los fundamentales, lo que aparece a lo largo de toda la enfermedad, para todas las personas, y los accesorios, que son los que aparecen a veces y que son más llamativos. Sí. No nos desestima
perdón, no los desestima ni los deja de tomar en consideración, sino que, por ejemplo, a los fenómenos fundamentales los usa como puntos cardinales dentro Claro. del padecimiento. O sea, son como más una cuestión de identificación cardinal del desarrollo del sujeto. Quería aclarar ese porque por ahí tipo se piensa de que como se cambia de paradigma, una cosa deja de, o sea, suplanta a la otra. No, claro. Es como que se van pisando los paradigmas. Hay muchas cosas de los paradigmas que ya superamos en la psicopatología que se siguen usando hoy en día. O sea, siempre es como un armazón de muchas cosas. No sé, la ley de salud mental sigue conviviendo con la nosografía psiquiátrica, por ejemplo, y son dos modelos totalmente distintos de la patología mental. Pero bueno, eso ya lo vemos más adelante. En otra charla, si quieren. Sí, esto es pura rosca. Pero bueno, ya para ir avanzando, bueno, Bleuler en la esquizofrenia va a marcar como síntomas fundamentales, o sea, los que aparecen a lo largo de toda la enfermedad y en todas las personas con la misma enfermedad, son en la esquizofrenia la relajación de las asociaciones, que es el trastorno en el pensamiento lógico. Se podría pensar que desde Kraepelin es justamente esta falla en la esfera del juicio que hay en la demencia precoz de Kraepelin. Recuerden que hay cierta continuidad entre la demencia precoz y la esquizofrenia, es lo que veníamos hablando recién. Después tenés los trastornos afectivos, como también marcaba Kraepelin, la ambivalencia afectiva, el afecto inadecuado y su expresión. Y también va a marcar uno muy importante, Bleuler, que es el autismo. El autismo, ¿Ya? eso te iba a decir. Eso mismo. El autismo no como lo van a ver, lo van a empezar a ver en este cuatrimestre con Psicópata 2, sino el autismo en el sentido de el sujeto se cierra a sí mismo, se desconecta del mundo interior y se repliega en su mundo interno. Hay una ruptura ahí del vínculo con la realidad. Claro, exacto mismo. Sí. Hay una ruptura con esto, no solamente con la realidad, sino con esto de que al haber esta ruptura, como dice Manu, hay un encierro en el mundo interno. No es que hay una ruptura de la realidad y se crea una realidad, sino que justamente se apoya en este mundo interno porque ya ese vínculo no lo está pudiendo solventar. Bueno, bien. Sí, perdón. Sí. Después seguimos con los síntomas accesorios, que son aquellos que son más extravagantes, pero que pueden no aflorar en todos, y que son las alucinaciones, las ideas delirantes medio sueltas. Acuérdense que no están sistematizadas como en la paranoia. Alguna conducta impulsiva o la catatonia misma, que es cuando hay una total indiferencia hacia el resto, o la flexibilidad seria también se puede ver. Flexibilidad seria era cuando le levantan el brazo y queda así. O sea, sí. Ese me acuerdo que era como lo que siempre te decían. Entonces, para que lo bajen a tierra en un caso, y bueno, esto puede aparecer el síntoma accesorio como escuchar voces o las sensaciones corporales de que le están electrocutando, o me acuerdo que había un caso de que sentía que tenía hormigas adentro del cuerpo que le caminaban, este tipo de cosas así. También para que empiecen a diferenciar los síntomas corporales en la neurosis y en la psicosis. O sea, es muy distinto que te digan no puedo caminar o siento que me ahogo a siento hormigas adentro del brazo que me recorren y me las quiero sacar. O sea, es distinto. El cuerpo en la psicosis es como mucho más grotesco el síntoma. Pero bueno, esto lo vamos a ver bien después. Y después ya va a pasar a los síntomas primarios y secundarios. Los primarios, recordemos, se derivan directamente del proceso orgánico cerebral. Ahora, Bleuler ubica como síntoma primario en la esquizofrenia, que es el único síntoma que puede ubicar que se deriva, supuestamente, del proceso orgánico de base, que es la relajación de las asociaciones, que también es un síntoma fundamental
o sea, el síntoma primario y el único síntoma primario que hay, que es la relajación de las asociaciones, es también un síntoma fundamental que se puede expresar en justamente la falta de lógica en el pensamiento, el trastorno del pensamiento lógico, esa modificación en la esfera del juicio. Bloiler la va a ubicar como directamente salida del proceso orgánico de base cerebral. Bueno, nada, se entendió. Y después los síntomas secundarios, que son los que surgen como respuesta o reacción ante ese proceso orgánico que delimita los síntomas primarios. Entonces, Sí. como síntomas secundarios, puede poner acá las ideas delirantes y las conductas erráticas, por ejemplo, es lo que tengo acá en el apunte, pero más que nada es eso, que ustedes sepan bien diferenciar los 4 tipos de síntomas. Sí, que por ahí, perdón, ¿no? Sí, mandale. Lo aclaro porque sería como, bueno, pensar a Bleuler solamente de síntoma primario y secundario puede llegar a ser incompleto, pero nuevamente cuando se encuentren con el caso clínico dentro de lo que va a ser el parcial es muy probable que vayan, o sea, les recomiendo que no inventen acá, porque es donde más confusión puede llegar a haber de, bueno, quiero poner algo de Bleuler, porque me lo preguntaron. ¿Qué pongo, viste? Bueno, sepan diferenciarlo bien como para ver cómo lo pueden hablar también. Recomiendo antes de que se corte, porque veis que faltaban 15 minutos, escriban, hagan, si tienen guías de preguntas o si se acuerdan de alguna pregunta, practiquen escribirla y responderla. Y vuelvan a leerlo y digan, che, está ordenado, no está ordenado, se entiende, puedo rescatar esto. Y fíjense de buscarse ejemplos. Yo tengo un par de ejemplos acá, literalmente un par, donde pueden tipo jugar a ver con un caso muy breve de 3 renglones cuáles serían los síntomas primarios y cuáles serían los síntomas secundarios, como para que vayan sabiendo identificar dónde poder utilizar la teoría de él en el caso clínico. Sí. Una cosita, eso está bueno, hagámoslo, pero antes me gustaría que veamos cómo utiliza Bloiler los conceptos freudianos. Lo voy a pasar después al grupo de WhatsApp. Bueno. Todo lo que queda, terminalo vos tranqui y yo me quedo atento por si se corta esto y voy de última pasando. Sí, o sea, ya no queda mucho de TP3. Podríamos terminar de ver esto último que queda y dar espacio a dudas, preguntas, o bueno, si ustedes se acuerdan alguna parte de algún caso clínico que sirva como para ejercitar un poquito ahora, también lo vemos. Pero bueno, acá en este paradigma hace su entrada Freud, pero va a tener una entrada en la psiquiatría de este momento bastante marginal. O sea, como estábamos hablando, que en este paradigma se empieza a tomar algo de lo psíquico, de lo psicológico en la explicación de la causa de las enfermedades mentales, Bloiler va a tomar los aportes de Freud, pero no lo va a tomar así tal cual. Él va a rechazar, por ejemplo, la etiología sexual de las enfermedades mentales, va a darle cierto valor, pero en lo que es los mecanismos del inconsciente que Freud señala cuando escribe la interpretación de los sueños. Él ahí pone la condensación y el desplazamiento como mecanismo del inconsciente. Y va a decir que son los mecanismos psicológicos que influyen en la causación de la esquizofrenia en este sentido. Entonces va a pensar la condensación como esta fusión de varias ideas o varias representaciones en una sola cosa, que Freud escribía que en el sueño aparecía como el cuerpo de una persona pero con la cara de otra, y así después el desplazamiento, o sea, el pasar de una representación a otra totalmente distinta, es un mecanismo psicológico, va a decir Bloiler, que va a influir en el desarrollo de la esquizofrenia, porque es esa parte que reacciona al proceso mórbido. Pero acá Bloiler descarta justamente lo sexual
que es el núcleo de la teoría de Freud, por lo menos en este momento, cuando empieza a escribir. Me quedo sin aire. Pero lo que por ahí le rescata es que en algunos delirios va a aparecer el predominio de la sexualidad reprimida, pero que no le da el lugar que le da Freud en la teoría. No va a hablar de conflictos psíquicos entre instancias o de represión de la representación reprimida que entra en contacto con nexo lógico con otra. No, esto no lo va a tomar. Va a tomar solamente los mecanismos del inconsciente, condensación y desplazamiento, que entran a jugar cuando se relacionan con la causa orgánica o la lesión cerebral. Eso es lo que ustedes tienen que tomar por si se lo llegan a preguntar. Pero bueno, difiere con Freud porque Freud piensa que el origen último de la psicosis también es psicológico, o sea, puramente psicológico, y Bleuler va a decir que no, que sigue siendo orgánico en última instancia. Pero que los mecanismos que usa Freud le ayudan a entender el contenido de las ideas delirantes y de las alucinaciones, y que también le da un valor en el tratamiento y en el pronóstico de una enfermedad mental. Y bueno, ya por último, este paradigma... ¿Por qué estoy en blanco y negro? No sé. Bueno, cuestión. Este paradigma es el de las estructuras psicopatológicas y no el de las enfermedades mentales. De acá hay una diferencia entre enfermedad mental y estructura psicopatológica. Bleuler lo que va a decir es que la esquizofrenia no es un conjunto de síndromes aislados, como por ahí se pensaba previamente, como en este de paradigma anterior de tesoro semiológico, de síntomas que había que ir a buscar en la presentación del enfermo para delimitarlo, sino que él va a entender que la esquizofrenia es una estructura psicopatológica, o sea que tiene es un funcionamiento psíquico que articula síntomas, modos de relación con el mundo, y es un conjunto de elementos que varían juntos. Eso es una estructura, un conjunto de elementos que varían juntos. Bueno, así en esos términos es que él va a empezar a pensar las enfermedades mentales, que después es algo que Lacan va a retomar. Bleuler estaba equivocado, en muchas cosas estaba equivocado. Pero bueno, son de algunas de sus... de los errores en el parcial. Sí, o sea, de algunos de sus errores que otros autores después los toman para nutrir su propia teoría. Uno de ellos es Lacan. Pero bueno, sí, Lacan toma de Jasper también. Jasper está perdidísimo, pero igual aún así lo toma. Toma de Kraepelin también. Bueno, de Freud, obviamente. Ahora que mencionaste Lacan, sí. Es importante hacer esta pregunta. ¿Les dijeron en sus comisiones si entra Lacan? Porque hasta ahora nos han dicho que no. No entra. Bien, porque si no vamos a tener que hacer un tercer día para poder explicar el nombre del padre de la forclusión. Sí, después de la última vez que lo intentamos explicar, no quedó tan bien. Va a ser mejor. Vamos a tratar de ser mejor, sí. Pero bueno, nada. Estructura es justamente organización específica de padecimiento, más que una sumatoria de síntomas como se pensaba antes. Bien. ¿Hasta acá? Hasta acá. Sí. Tenemos que cortar acá porque quedan 2 minutitos antes de que yo tenga que cortar para que la grabación quede bien. Bueno, sí, está bien. Así que, nada, si tienen alguna duda que les haya quedado así por revisar, si no la saben, no la tienen formulada a la duda, no hay problema, usen el WhatsApp, que vamos a estar atentos, sobre todo esta semana hasta que rindan, porque es importante que ustedes puedan aprobar Psicópata 1 para que no se sientan como que se retrasan un poco o algo por el estilo. Es un anual, es parecido a teoría psicoanalítica en cuanto a lo que es lo emocional, así que amárrense de todas las herramientas que pueden utilizar para probar.
que van bien. O sea, si se quedaron acá hasta ahora, no es porque están perdidos, es porque van entendiendo y van tomando cosas que les va a terminar de ordenar el contenido teórico que ustedes estuvieron ya estudiando. Pero bueno, sí, se puso en blanco y negro, mano, de nuevo. ¿Sí? Sí, No, destino final. cada vez peor, listo, ya está, lo perdí. Ahora sí. No, hagamos esto. Ahora vamos a mandar una encuesta con horarios, por las dudas. Podemos modificar un poco el horario, no hay problema. Pero para que también nos quede libre a nosotros el domingo, ustedes también les quede libre a ustedes el domingo y todos seamos felices. Así podemos dejarlos tipo tranqui con eso. Nada, bueno, si tienen dudas, al WhatsApp, pipis. Gracias por haber participado en el repaso. Espero que les haya servido. Y nos estamos viendo mañana, ¿dale? Para ver el DP4 y el DP5. Buenísimo. Dale, muchas gracias, gente. Gracias. No, Gracias. ustedes, chicos. Hasta Ok, luego. chicos, Estamos viendo. hasta luego.